Hola, mi nombre es Socorro Azalia Juárez Bravo, originaria de Izúcar de Matamoros, proveniente de una familia numerosa, 8 hijos, una mamá. Eh, ella no, ella también originaria de Izúcar de Matamoros y fue hija única. El abuelo era originario de una ranchería cercana al municipio, digo, perdón, a la ciudad de Izúcar, y vino a la ciudad de Izúcar a estudiar en el convento de Santo Domingo, a estudiar la primaria. Ahí salió con muchos conocimientos y sobre todo con ese afán de progreso. Bien, en la familia nosotros fuimos 8 hijos, 7 mujeres, un hombre. Éramos afortunados porque teníamos 2 mamás, un papá. Mi mamá biológica y los tíos abuelos que fungieron como padres de crianza y que nos formaron en normas, disciplina y muchos valores. Desde pequeña nos inculcaron a ser una familia eh, con muchas fortalezas, unida, llenas de amor, porque pues ellos nos los daban. Sí vivíamos con ciertas limitaciones económicas, como creo que todas las familias mexicanas. Teníamos eh, muchas bocas que alimentar, o sea, mi papá y mi mamá tenían muchas bocas que alimentar. Sin embargo, pues bueno, siempre unidos. En la mesa siempre estábamos en el desayuno, la comida y la cena como algo tradicional, siempre unidos, siempre juntos y pues quizá con limitaciones económicas, pero muy felices. Bien, mi papá, bueno, mi mamá biológica era empleada federal, trabajaba en una escuela normal rural, y mi papá tío abuelo, papá de crianza, él también trabajaba como empleado. Los dos trabajaban en la cocina del internado de la normal rural de Champusco. Y mi mamá Aurelia, que era la que nos daba mucha fortaleza, ella se dedicaba al comercio. Vendía antojitos y bueno, eso ayudaba al ingreso económico. Bueno, cuando era pequeña, indudablemente que se disfrutaba a la familia, siempre en juegos con mi hermano mayor. Era, Éramos muy unidos. Siempre en nuestros juegos eh, teníamos sueños juntos. Recuerdo perfectamente que él decía, cuando grande yo quiero ser aviador. Y evidentemente yo respondía que también quería ser aeromoza, siempre pensando en estar juntos. Esto viene desde el abuelo materno, quien con esa tenacidad, ese deseo de superación, de venir de una ranchería e instalarse en Izúcar de Matamoros, bueno, él siempre tenía la ilusión o esa visión de generar mayores ingresos. El abuelo era, por decirlo así, era comerciante, se dedicaba al comercio del ladrillo, la elaboración del ladrillo, y con sus ganancias iba haciéndose de algunos terrenos, los cuales los convertía en huertas y los productos los vendía. Entonces, bueno, desde pequeños siempre estuvimos en ese ejemplo de trabajo y con los sueños desde pequeños sabíamos que quizá no sabíamos exactamente qué queríamos ser, ¿no? Pero sí sabíamos que teníamos que estudiar para poder lograr muchas cosas en la vida.
Centralmente mi madre siempre decía que teníamos que ser mejores que ellos, superarlos académicamente, entonces nos fueron metiendo en la cabeza a todos los hermanos que la escuela era un medio de salir adelante. Entonces, nosotros sabíamos perfectamente que el trabajo para todos los hijos era estudiar, esforzarnos por seguir avanzando académicamente hasta lograr nuestros objetivos. Yo estudié la primaria en un internado de Puebla, era de la SEP, era manejada por la SEP, SEP federal, la secundaria en una técnica y el bachiller en una preparatoria incorporada a la UAP. En esos tiempos de llegar al bachillerato y de momento encontrarse con que teníamos que elegir ya una carrera, bueno, de momento empieza uno a afincarse ideas y bueno, yo siempre tenía muchas habilidades deportivas. Entonces, mi intención en ese momento era estudiar la normal para educación física, pero al ingresar, bueno, al hacer el examen, me dijeron que había pasado el examen, pero mi perfil académico, mi perfil profesiográfico no era precisamente la licenciatura en educación física, más bien era universitaria. Entonces, como que mi visión desde tiempo atrás, quizá desde la primaria, empezó a desviarse un poquito y empecé a indagar qué sería lo mejor para mí. Bueno, decidí por la psicología, en donde estoy convencida que ha aportado mucho a mi vida económica, a mi estabilidad en casa y para el sostén de la familia, apoyándome siempre con la fortaleza de mi esposo, que siempre juntos éramos quienes dotábamos de lo elemental a la familia. Fui creciendo en ese ámbito de la psicología, en la formación, y bueno, una vez egresada, me di cuenta que no era fácil obtener un trabajo como psicóloga en esa época. La gente pensaba que la psicología era solamente para la salud mental, cosa que, bueno, poco a poco me fui dando cuenta que mi interés estaba radicado en la aportación a la educación. Siempre me vi ahí rodeada de la educación. Fui creciendo en el trabajo y también me di cuenta que eh, se, se impulsaba mucho ese desarrollo profesional. El ingreso podía ser más si tú aportabas algo a tu formación. Entonces, en esa perspectiva, empecé a formarme, a calificarme de mejor manera, crecer profesionalmente y fui estudiando después de la licenciatura, ya en el trabajo fui estudiando una maestría, ciencias de la educación, posteriormente pedagogía, ingresé al doctorado también en pedagogía y siempre con ese entusiasmo de seguir creciendo, dándose cuenta que nunca se termina de aprender, siempre hay cosas importantes que aprender y pues hasta la fecha sigo pensando ya mis casi 40 años de servicio, sigo pensando que hay muchas oportunidades de crecimiento profesional y bueno, siempre metida en la indagación, siempre metida en descubrir cosas nuevas hay que incorporar a nuestra labor para poder crecer la competencia con los compañeros que van ingresando de nuevo ingreso, pues traen aportaciones que son interesantes y pues en esa colaboración de trabajo pues nos vamos interesando en cosas nuevas. Bien,
Bueno, durante todo este tiempo que he hablado de la formación académica, quiero decir que también fui creciendo a nivel de familia, ¿no? Formé una familia, aún no trabajaba en ese momento. Sin embargo, el hecho de ya tener esa responsabilidad, ya había nacido mi hija, cuando nos dimos cuenta que la fuerza de 2 personas era importante. Antes de que naciera mi hija, mi esposo era el que era el ingreso económico a la familia, pero sabiendo que tenía yo también una profesión, pues nos dimos cuenta que teníamos que colaborar los 2 para poder fortalecer, las necesidades de básicas para sobrevivir en una sociedad donde necesitas todo, ¿no? Casa, vestido, alimento y sobre todo pensando en el futuro de nuestros hijos. Las grandes dificultades se presentaron ahí, ¿no? En donde primero no tienes nada eh, y todo necesitas, tienes poco ingreso económico y tienes que hacer para que, pues además de alimentarte, vayas teniendo un excedente para poder más adelante tener algunas oportunidades de casa, quizá de tener otro trabajo. Este, sí viene ese conflicto existencial de qué será más importante, la familia, el trabajo, y pues no, nunca supimos decidir si era importante los hijos o el trabajo. Entonces decidimos que podíamos trabajar y tener atención a la familia. Tengo 3 hijos, ahora 5 nietos, los cuales creo que los 3 hijos han seguido el ejemplo en casa de poder prepararse, de ver prepararse y pues no dejar de aprender para seguir buscando mejores oportunidades en la vida económica. Siguen luchando ellos en ese ejemplo de tener lo necesario, pero también el excedente para seguir teniendo mejores oportunidades de vida. Las grandes dificultades yo creo que fueron ahí precisamente, en donde tenemos que decidir si uno se queda en casa y uno trabaja, pero pues era muy complicado. La situación económica cada vez se iba dificultando y entonces pues a trabajar los 2 y a tener a la familia y turnarse para los horarios de atención de los hijos, de la casa. En el trabajo, bueno, creo que las grandes dificultades o creo que los impulsos más que dificultades que nos dieron fueron precisamente eso, ¿no? Que darse cuenta que nunca estás bien preparado para afrontar el trabajo. Nos vamos dando cuenta que hay nuevas teorías, nuevas posturas, enfoques, nuevas formas de trabajo, los cambios en la SEP nos hacían darnos cuenta que tenías que ir mejorando día a día. Entonces, pues sí, no eran dificultades, sí eran retos que nos teníamos que enfrentar hasta el momento, ¿no? Entonces, pues, y creo que otra limitante actualmente podría ser en el sentido de cuándo concluir mi labor eh, profesional, porque, bueno, ya la economía ha sido determinante en esta decisión por los pagos muy bajos para la pensión y las necesidades que nosotros tenemos creo que no cubrirían. Entonces, sí está siendo difícil para mí terminar ese ciclo laboral, pero espero que no tarde mucho. Eh, pues bueno, serían las limitantes que tengo en este momento como identificadas para
para seguir, trabajando. Entonces, pues yo creo que durante todo el tiempo tuvimos muchas limitantes, que supimos, convertirlas en retos, y en estos retos siempre pensando en esto de que alguien alguna vez me decía que hay que alimentar la vaca para después ordeñarla, y yo eso lo incorporé a mi vida personal, en mi vida en la familia, en mi vida laboral, y bueno, creo que eso me ha impulsado mucho en no ver limitantes, sino más bien retos, siempre alimentando, mi energía, el motor de mi vida, el trabajo, en la familia, y nos ha dado resultado.